días a todos. La verdad que es una alegría inmensa ver tanta gente hoy. ¿Se dieron cuenta todos los que somos? La verdad que hay que agradecer a Silvina Estrada y a la Fundación Romer por esta invitación y por este espacio de intercambio y de, compartir entre colegas lo que es el conocimiento en la enfermería pediátrica. Yo voy a hablar de la dificultad a la insuficiencia respiratoria y del rol de la enfermería. Y los principales objetivos que tengo en esta charla es que establecer lo que es la valoración inicial del niño con la dificultad respiratoria, que podamos detectar precozmente los signos de alarma que pueden llevar a una dificultad respiratoria moderada a grave y proponer el plan de cuidados de enfermería. Para empezar vamos a ir directamente con un caso clínico que, si bien somos un montón, la idea es que lo vayamos pensando todos juntos, ¿sí? Ingresa al servicio de emergencias un paciente masculino de 3 meses de edad, en brazos de su mamá, quien refiere que desde el día de ayer nota que a su hijo se le hunde debajo de las costillas cuando respira. Casi no duerme durante la noche y rechaza el biberón cuando lo quiere alimentar. Al examen físico, se ve un bebé vigil, reactivo, rosado, moviliza los 4 miembros, pero está irritable. En el control de signos vitales tenemos 50 respiraciones por minuto, frecuencias cardíacas 155, saturación de oxígeno aire ambiente 91% y una temperatura axilar de 37,5. Continuando con el examen físico, presenta secreciones adherentes en la vía aérea superior, se observa tiraje subcostal e intercostal y se ocultan sibilancias expiratorias. Los pulsos periféricos son positivos, tiene buen relleno capilar, menor a 2 segundos, y el abdomen está blando, depresible, impresión e indoloro, y los ruidos hidroaéreos son positivos. La diuresis es positiva, espontánea en pañal. Entonces, de este caso, ¿qué cosas nos llaman la atención en cuanto a lo relatado, ¿no? Por un lado, que tenga 3 meses de edad constituye un factor de riesgo, ¿no?, para una infección respiratoria aguda baja. Después, lo que me refiere la mamá, dicho así por la madre, ¿no?, hunde debajo de las costillas, ¿no? El otro dato a tener en cuenta es que no duerme durante la noche, ¿sí?, y que rechaza el biberón. En cuanto a estos signos de alarma, sí es importante destacar que en el relato materno siempre prestar atención a lo que la mamá nos está transmitiendo, ¿sí?, porque el que realmente conoce y convive las 24 horas del día con el chico es la mamá, ¿sí? Entonces nunca subestimen lo que la mamá les está diciendo de que a su hijo no lo ve igual que siempre. Para pasar al examen físico, el paciente se encuentra irritable y en relación a los signos vitales están todos alterados, ¿sí? Está taquipneico, taquicárdico, hipoxémico y está subfebril. Tiene secreciones adherentes en la vía aérea superior. ¿Qué más me llama la atención? Que tiene un tiraje subcostal e intercostal, tiene sibilancias. Perfecto. Bueno, llegamos hasta ahí. Como nos contaba Gustavo, es primordial, tanto en la emergencia, también se puede utilizar obviamente en las salas de internación, tener en cuenta lo que se llama triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? Yo les recomiendo que después lo busquen para ampliar un poco más lo que es este tema. Y esto parte de 3 componentes. Uno es la apariencia. ¿Se ve? No funciona. Bueno, no importa. La apariencia, la circulación cutánea y el trabajo respiratorio. Con estos 3 componentes, yo tengo un panorama del estado fisiológico global del niño, que serían la oxigenación y la ventilación, lo puedo observar a partir del trabajo respiratorio. La perfusión a partir de la circulación cutánea y la función cerebral de acuerdo a la apariencia, lo que veo de este paciente. Se dice que el triángulo de evaluación pediátrica, es el ojo clínico y van a ver, en la bibliografía que recalca el sin manos. ¿Por qué? Porque esto es lo que veo sin haber puesto, las manos encima aún del paciente.
Con este panorama yo puedo tener una idea del estado general, sí, del paciente, y a partir de esto establecer las prioridades. En cuanto a apariencia, un poco lo mencionaba también Gustavo con el tema de la deshidratación y el shock. Vamos a observar el aspecto, el tono, ¿sí? Los músculos. Si cuando el bebé está en brazos de la mamá yo le agarro la mano y no la quita, o se la levanto y se le cae, ¿sí? Ese paciente está hipotónico, eso es un signo de alarma súper importante, ¿sí? La actividad, el grado de irritabilidad que tiene, la conexión con el medio, si es consolable o no el llanto que está teniendo, la mirada, ¿sí? Van a ver muchas veces que los pacientes se les van los ojos, digamos, para atrás. Eso también es un signo de alarma, ¿sí? Ese paciente probablemente también esté hipotónico. Así que atención a esos signos, no es que se está durmiendo, ¿sí? A medida que uno va adquiriendo experiencia, también va, digamos, ganando en lo que sería el ojo clínico, ¿no? Después el lenguaje, en el caso de que hable, y el tipo de llanto, y lo que es la somnolencia. En nuestro paciente, de acuerdo al caso que vimos recién, el signito que le puse es más o menos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que estaba irritable, que no quería tomar la mamadera y que lloraba durante las noches, ¿sí? Tenía buen tono, eso no estaba descrito en el caso, pero no estaba puesto como un problema, ¿sí? Entonces es un aspecto, digamos, para observar. Al pasar al trabajo respiratorio, ¿qué es lo que vamos a observar? El esfuerzo que está teniendo, ¿sí? El uso de músculos accesorios. Si tiene sonidos anormales de la vía aérea, muchas veces audibles, si no con el estetoscopio, y observar si presenta retracciones, puede ser intercostales o subcostales, tiraje y aleteo nasal, que sería la apertura de las fosas nasales, y la presencia de cabeceo. Ahora más adelante vamos a ver que el aleteo nasal y el cabeceo también son dos signos súper importantes en cuanto a la detección de un paciente que está entrando en claudicación respiratoria inminente, ¿sí? No es normal que un paciente esté respirando y mueva la cabeza cuando respira. En cuanto al trabajo respiratorio, signo para abajo. Y en cuanto a la circulación cutánea, vamos a observar el estado de la piel, digamos, la coloración, si se encuentra pálida, si está moteada y si presenta cianosis. En nuestro caso que presentamos, la circulación cutánea, digamos, está ok, tiene buena perfusión. ¿Qué vamos a valorar y a monitorear, digamos, en relación a lo respiratorio? Un poco lo estuvimos viendo recién, ¿no? La frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, recomendable en pediatría siempre tomar 1 minuto, ¿sí? Tanto para la frecuencia respiratoria como la cardíaca. La temperatura oxilar, porque un paciente con fiebre va a estar taquipneico y taquicárdico, ¿sí? La mecánica ventilatoria, ¿sí? La expansión, si es simétrica o asimétrica. La auscultación, al auscultar si se auscultan crepitantes, sibilancias, rales, cómo es la entrada de aire bilateral, si comparar un lado con el otro, ¿eh? La saturación de oxígeno a través de la oximetría de pulso, el sensorio de este paciente, ¿sí? La posición en la que está, ya que si el paciente está en brazos de su mamá, lo tiene todo apretado, digamos, ¿no? Con el cuello tocando el tórax, ese paciente no puede respirar y es probable que esté más agravada la dificultad por la posición que está teniendo en ese momento, ¿sí? La permeabilidad de las narinas, ¿sí? No nos olvidemos que los menores de 6 meses son respiradores nasales obligados, ¿sí? Entonces, si la mamá lo tiene en brazos, está llorando, a la vez lo tiene todo apretado, tiene una de las narinas tapadas, es probable que parte el 50% de la dificultad que esté teniendo en este momento sea por una cuestión de una narina, de la entrada de aire, ¿sí? Ahora, cuando veamos los cuidados de enfermería, vamos a ver que es uno de los cuidados primordiales, antes de decir que está en dificultad respiratoria grave. Muchas veces se resuelve dándole confort y aspirándole las secreciones por las narinas, ¿no? Y bueno, y las características propias del niño y el lactante. En este caso particular, el diagnóstico es de bronquiolitis, ¿sí?
En relación a la bronquiolitis, el diagnóstico siempre es clínico, o sea que con los signos y síntomas el médico ya puede diagnosticar una bronquiolitis. La bronquiolitis, como sabrán, es la primera causa de infección respiratoria aguda baja, ¿sí?, en pediatría. Y las infecciones respiratorias agudas son la tercera causa de muerte en los menores de 1 año en nuestro país. Así que fíjense lo importante que es la prevención, ¿sí?, y la detección de signos de alarma precoces y la educación al familiar, ¿sí?, para que los pacientes no lleguen en regular estado general a la guardia. En relación a lo que sería el diagnóstico de la bronquiolitis surgen algunas preguntas, ¿no?, que es, no lo indicamos necesariamente nosotros, pero es bueno obviamente conocerlo, ¿no? La radiografía de tórax, ¿se diagnostica con radiografía de tórax? ¿Hace falta que irradiar al paciente? La respuesta es no, ¿sí? No hace falta hacer una radiografía para determinar si el paciente tiene o no bronquiolitis. Ante sospecha de sobreinfección o de una neumonía, en ese caso sí, el pediatra puede indicar una radiografía para descartar, pero si no, no hace falta. En cuanto al laboratorio, tampoco se recomienda de rutina indicar un hemograma para ver glóbulos blancos o hemoglobina, ni hemocultivo, salvo los casos que el paciente esté con fiebre sostenida y que el pediatra considere la necesidad de evaluar un hemocultivo, ¿sí?, o que el estado general del paciente, que esté en regular estado, requiera un hemocultivo para verificar si hay una bacteriemia, ¿no? Y en relación a la virología, ¿sí?, las secreciones nasofaringias, esto sí se hace durante la internación, pero no retrasa, digamos, el diagnóstico de bronquiolitis. Esto es para tipificar qué virus, ¿sí?, cuál es el agente que está causando la infección. Con esto recuerden, en cuanto a lo infectológico, que el virus sincicial respiratorio se lleva el 95% de las causas, digamos, ¿no?, de bronquiolitis, y que el aislamiento en los casos de virus sincicial respiratorio es de contacto, ¿sí?, porque se transmite a través de las manos y de los elementos que estuvieron en contacto con el virus. Aún así, si tienen que aspirar secreciones o estar en contacto cercano con el paciente, se recomienda que se use el barbijo quirúrgico. En cambio, el adenovirus sí, el aislamiento es respiratorio gotas, que sí va con el barbijo quirúrgico, ¿no? Bueno, para evaluar la gravedad de una obstrucción bronquial existe la escala de Tal, ¿sí?, esta también les recomiendo que la busquen, y es una forma, digamos, de colocar al paciente en la gravedad que se encuentra en este momento y decidir la actuación, ¿no?, de protocolizarlo. De acuerdo al caso que vimos recién, teníamos una saturación de oxígeno, estaba en 91%, por lo tanto el puntaje que le dan son 2 puntos, a ver si tengo suerte ahora, sí, ahí está, buenísimo. Tenemos 2 puntos, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a la frecuencia respiratoria, el paciente tenía 3 meses y tenía 50 respiraciones por minuto, entonces suma 1 punto más. En relación a la frecuencia cardíaca, habíamos dicho 150, suma 2 puntos más. En relación a las sibilancias, mira, no lo marqué, ¿sí?, estaba con sibilancias en la inspiración, en las sibilancias expiratorias, perdón, son 2 puntos más, y en cuanto al uso de músculos accesorios, tenía un tiraje subcostal e intercostal. La sumatoria, ¿no?, de esta tabla me da 7 puntos. Y en relación al puntaje que me da es la clasificación de gravedad, ¿no? Y 7 puntos es una dificultad respiratoria moderada, ¿sí?, un grado de obstrucción bronquial moderada. Esto que dice acá, que dice segunda serie de salbutamol, ¿sí?, ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva y reevaluar, es uno de los temas que están digamos, en controversia actualmente, ya que hay estudios que recomiendan solo el uso del oxígeno para el tratamiento de la bronquiolitis. Sin embargo, en muchas instituciones, como la mía por ejemplo, se sigue usando el tratamiento con el salbutamol, ¿sí?, como parte del esquema del protocolo.
Este algoritmo lo pueden sacar de la página del Garrahan, ¿sí? Ahí abajo está manejo de la bronquiolitis. Es una guía de atención pediátrica. Y parte de los estudios, digamos, que está haciendo también el Hospital Garrahan y tomado de investigaciones de otros países, se llega a la conclusión, esto que les decía recién, ¿no? Que el salbutamol no demuestra diferencia en el uso o no uso en los casos de bronquiolitis. A partir de todos estos estudios, en este algoritmo quedó determinado, ¿no? En este paciente, por ejemplo, que tenía 7 puntos según la escala de tal y una saturación de 90, se decide la internación, pero fíjense, en el tratamiento está el oxígeno, la hidratación, la alimentación según la frecuencia respiratoria y los controles de saturación con y sin oxígeno. Es decir, que todas las medidas apuntan al confort del paciente, ¿sí? De esto, les voy a ir leyendo esto, que esto es importante, que es parte, digamos, de las nuevas recomendaciones. Como observación, por supuesto, siempre es obstruir las narinas, ¿no? Cuidado de enfermería fundamental. No se recomienda nebulizar, tratar la hipertermia, por esto que les decía que la fiebre aumenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, realimentar precozmente, también para evitar la deshidratación. No se indica kinesioterapia, ¿sí? No se recomienda porque también puede generar mayor obstrucción bronquial. Es decir, que esto de ingresar a la habitación y la enfermera vibrarlo antes de aspirarlo no se recomienda en los casos de bronquiolitis. Y estos son todos los nuevos no, que es no utilizar broncodilatadores, no utilizar corticoides, ¿sí? No se recomienda todo esto porque no se encontraron diferencias significativas en su elección, ¿no? No se indica antibiótico porque es viral la infección, no es bacteriana. No se recomienda el uso de antihistamínicos o sedantes, tampoco el examen, digamos, de laboratorio como rutina y la radiografía de tórax también como rutina. En cuanto a las intervenciones de enfermería, es un poco lo que estuvimos hablando recién, ¿no? La medida de sostén es lo básico, digamos, y lo más fundamental. La posición de semifowler, ¿sí? Yo necesito que este paciente esté semisentado para mejorar la expansión torácica y la entrada de aire. Necesito contenedor. Yo tengo un bebé, ¿no? De 3 meses, imagínense que está en una cama enorme para su tamaño y en el mejor de los casos tenga una cuna. Si yo quiero que esté en una posición de semifowler, no lo puedo dejar suelto en la cama, ¿sí? Porque se va a caer, porque la cabeza se le va a caer, porque nunca va a tener la posición que debería tener para mejorar la entrada de aire. Entonces lo ideal, si cuentan con una sábana además o una frazadita que tenga la mamá, que se le arme el nido contenedor, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Hacen un rollo que le colocan debajo, digamos, de la cola del paciente con las piernitas afuera. Y es difícil actuarlo, ¿no? Pero imagínense que ese mismo rollo que ponen debajo del paciente con otra sábana arriba, lo enganchan arriba de la cama y ahí apoyan al paciente, ¿sí? La bananita que contiene el paciente ideal tiene que salir desde acá, ¿sí? Más o menos debajo de los brazos, ¿sí? No solo en la cola, porque ahí se vuelve a caer. Hagan la prueba, van a ver cómo les va, ¿sí? Esto hay que enseñárselo a la mamá también, ¿sí? Porque a veces los padres no los tocan porque tienen miedo que al tocarlo se empeore o algo. No, es importante que la mamá sepa la posición ideal que tiene que tener su hijo, ¿no? Esto de la leve hiperextensión con el realce interescapular también es fundamental. Voy a hacer una prueba con todos ustedes. Les propongo que respiren, que bajen la cabeza al mentón y respiren así, 2 o 3 respiraciones. Un ratito nomás. Perfecto. Bueno, ¿vieron lo que cuesta respirar? Y si ninguno de ustedes en este momento tiene la nariz tapada o no está con alergia o algo, joya, puedo respirar bien. Pero el que esté con congestión o resfriado, les puedo asegurar que es súper molesto y súper dificultoso respirar así. Imagínense un bebé de 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, donde depende de su nariz para poder respirar, ¿eh?
y de nosotros los adultos que lo estamos cuidando para poder mejorar su estado de salud, ¿no? Por eso lo importante esto de la leve hiperextensión, ¿sí? También un rollito, una sabanita, no sé, el pantaloncito, lo que sea que le pueda poner en la espalda, ¿sí? Realce interescapular, no va a almohada, no va en la cabeza, no va en el cuello y no va en los hombros. La almohada en la cabeza hace lo que hicieron ustedes recién, hace esto. Le baja el mentón, digamos, al tórax. Y es justamente lo que yo no quiero que el paciente tenga en este momento. Yo necesito que la pera esté siempre despegada de su mentón, ¿sí? Para que pueda entrar bien el aire. El realce intercapular tampoco es que tenga la cabeza colgando para atrás, ¿no? Porque la vía aérea en los lactantes es colapsable, por lo tanto eso tampoco lo va a beneficiar, ¿sí? Que esté la pera siempre despegada del mentón, van a ver cómo les cambia el confort a los chicos. Esas dos cosas hasta ahí, todavía no le permeabilizamos las narinas, realmente se nota muchísimo el confort y capaz que duermen. Estuvieron llorando toda la noche, pero le aspiraron las narinas. Le colocaron el realce, le hicieron el nidito y de pronto mejoran muchísimo. Estamos en 20. ¿Cuánto? 20. Perfecto, gracias. En cuanto a la aspiración de secreciones, bueno, permeabilizar las narinas, se puede instilar unas gotitas de solución fisiológica, pero no aspirar por más de 15 segundos, ¿sí? En cuanto a la alimentación, va a ser fraccionada, es decir, que si la frecuencia respiratoria es mayor a 60 por minuto, se recomienda colocar una sonda nasogástrica, ¿sí? Si yo a ese bebé que está con taquipnea le hago tomar la teta o le doy una mamadera, es como que esté corriendo, agitado, con la nariz tapada, queriendo tomar, no sé, una Coca-Cola. Uno adulto, ¿no? Y, o sea, trasládenlo todo eso a ustedes. En este momento necesita descansar y no aumentar el gasto energético, ¿eh? En el caso que la frecuencia respiratoria sea de 80 o mayor, todo esto también según la edad, ¿no? 80 en un caso de un lactante pequeño. Se suspende directamente la vía oral y se coloca una vía periférica para hidratar a través de un plan de hidratación parenteral, ¿eh? Como medida farmacológica, es lo que hablábamos recién, ¿no? El oxígeno es la medida fundamental, en eso sí no hay discusión. De hecho, después va a hablar Norita de las cánulas de alto flujo, que digamos, parte de los resultados están viendo que es tratamiento que mejora resultados, vuelvo a repetir la palabra, está dando, ¿sí? El tratamiento fundamental con el oxígeno. Puse igual lo de la serie de PAF con broncodilatadores, porque se sigue utilizando y porque no está consensuado, digamos, a nivel mundial que se deja de usar el broncodilatador, y porque es importante que la técnica de la serie de los PAF de salbutamol esté bien realizada y la mamá lo sepa hacer. En el caso de los corticoides, vía oral como la deltisona, lo mismo, ¿sí? Está en controversia, sí se sigue utilizando en los segundos episodios, ¿sí? Bueno, como oxigenoterapia tenemos la cánula nasal hasta 3 litros minutos. Si voy a superar los 3 litros minutos, puede pasar a máscara de Venturi o máscara con reservorio. Y dejo ahí el asterisco y la ventana abierta después para Norita, que va a hablar de la cánula de alto flujo, que en este paciente, en el caso que estábamos presentando, es ideal para él. Esto es lo que les mostraba, lo que les decía de las medidas de confort, ¿sí? A ver si funciona ahí. Esta es la posición ideal, ¿sí? Ni hiperextendido ni la pera tocando el mentón, ¿sí? En relación a la serie de PAF con salbutamol, ideal que el paciente esté sentado, no acostado, ¿sí? Para que ingrese mejor las partículas del salbutamol. Siempre se tiene que agitar antes, ¿sí? El PAF, todo esto hay que enseñárselo a la mamá, ¿sí? Son 2 disparos. Cada disparo, ¿sí? Entre uno y otro, tengo que contar hasta 10. Y en esto siempre escuchen a la mamá como cuenta, porque la primera vez lo van a hacer ustedes, pero si están en una guardia, si disponen del tiempo y pueden, probablemente lo vuelvan a hacer ustedes, pero si no, es el momento ideal para enseñárselo a la mamá, que después va a tener que hacerlo ella, ¿sí? Si la mamá cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, olvídense, eso no sirve y el tratamiento no va a ser efectivo. Una forma es que cuente 1001, 1002, 1003, 1004, es una forma de que se acomode más a los segundos, y la otra es contar las respiraciones entre 5 y 6 respiraciones.
en el caso que el paciente no esté llorando. Si está llorando es muy difícil contarle las respiraciones, ¿no? La serie entonces serían 2 disparos separados por 20 minutos uno del otro 3 veces. Todo eso lleva 1 hora más o menos, ¿sí? 5, Jessica. Gracias. Esto lo traje, es una publicación que salió en un diario de Tucumán, ¿no? El arte de la enfermería, siempre creando, que armaron un espaciador en la época, digamos, de la bronquiolitis, ¿no? El boom de la bronquiolitis, y se estuvo trabajando con esto. Ustedes dicen, bueno, es una botella, y entre nada y algo sirve, ¿sí? Funciona como espaciador. Una botella pequeña de 250 o 500 mililitros, se calienta el pico de la botella para poder calzar el puff de salbutamol, y del otro lado, obviamente, que va a ir a la cara del paciente, se puede poner goma eva o envolver con cinta, ¿sí? Esto cuando no hay recursos. Uy, ahí está. Espera. Quiero mostrarle acá un videito. Observen la retracción subcostal del paciente y la taquipnea que tiene, ¿sí? Aparte del estado general, la apariencia, ¿sí? Bueno, de acá vamos a pasar rápidamente en los 5 minutos que nos quedan de la dificultad respiratoria a la insuficiencia respiratoria. Cuando estábamos hablando de dificultad, es importante recordar que cuando el paciente está dentro de la dificultad respiratoria hay un aumento del trabajo y un esfuerzo respiratorio, pero el estado clínico está compensado, ¿sí? A través de la taquipnea y del uso de los músculos accesorios. Entonces, el equilibrio entre la oxigenación y la ventilación están compensados. El paciente entra en insuficiencia respiratoria cuando estos mecanismos dejaron de funcionar, ¿sí? Se agotó. Hay una falla, entonces, de estos mecanismos compensadores y el intercambio gaseoso empieza a ser inadecuado. Se altera la ventilación, la relación, digamos, de la ventilación y la oxigenación. ¿Esto qué hace? Que el organismo no está recibiendo el oxígeno que necesita, ¿no? Con todas las consecuencias que eso trae. De este gráfico les quiero señalar, cuando la dificultad respiratoria de moderada pasa a ser severa, es muy cercano, digamos, desde que empieza a ser severa, que entra en insuficiencia respiratoria y en paro cardíaco. La insuficiencia respiratoria es la primera causa de paro cardíaco en pediatría. Y esto es súper importante. ¿Cuáles son los signos de alarma que tengo que tener, que me tienen que alertar en un paciente que está entrando en una dificultad respiratoria grave, alias igual insuficiencia respiratoria? El aleteo nasal, ¿sí? La apertura y el cierre de las narinas. No es normal que un paciente abra y cierre la nariz para respirar, ¿sí? El uso de los músculos cervicales y cabeceo. Esto para enseñárselo a la mamá. La dificultad respiratoria es progresiva de abajo hacia arriba. Si empieza con la dificultad respiratoria debajo de las costillas, pasa a ser intercostal, pasa a ser interclavicular y empieza a mover la cabeza. A medida que va ascendiendo, va siendo cada vez más grave, ¿sí? No tiene que esperar la mamá que mueva la cabeza en la casa para traerlo a la guardia, ¿sí? Y esto se transmite previo al alta o cuando tengan la oportunidad de transmitirle a alguien que tiene un familiar, paciente con signos de infección respiratoria, ¿sí? El quejido respiratorio, el desbalance tóraco-abdominal, ¿sí? Mueve la panza, mueve el tórax, sube y baja, ¿sí? La irritabilidad constante, la alteración de la conciencia y la cianosis. Ante la presencia de bradicardia, respiraciones irregulares, hipotensión, atención porque ese paciente está entrando en claudicación respiratoria inminente aguda, ¿sí? Va a ir acompañando. Claudicación respiratoria inminente aguda es paro cardíaco, muerte, ¿sí? Si no se toman las acciones ya. Van acompañados de hipotonía, ¿sí? De pulsos centrales débiles, de pulsos periféricos débiles o ausentes, extremidades frías, relleno capilar prolongado y oliguria.
Observen la nariz, ¿no? Eso, el aleteo nasal, ¿no? Eso tiene que ver con el esfuerzo que está haciendo el paciente para respirar. Entonces, mueve la cabeza y mueve la nariz para respirar es porque todos los músculos desde el subcostal, digamos, los músculos accesorios no le alcanzaron para meter el aire que necesita para la demanda, digamos, del organismo, que necesita abrir y cerrar la nariz y mover la cabeza para entrar el aire. Entonces, ojo en esto. Si ustedes tienen un paciente con signo, que lo ven en la guardia, ¿no? Que tiene signo de dificultad respiratoria, está taquipneico en regular estado general y de pronto, repentinamente, está bradipneico, no significa que está mejor, le bajó la frecuencia respiratoria. No, ojo porque ese paciente se puede parar en cualquier momento, ¿sí? Los músculos se cansan como cualquier otro músculo. Brevemente, en la insuficiencia respiratoria, ¿cómo se diagnostica? Sí o sí con un estado ácido-base. Acá sí, digamos, puedo tener en cuenta los signos clínicos, pero lo que va a determinar que yo diga está en insuficiencia es saber la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de dióxido de carbono. Este es el valor normal, ¿sí? De 80 a 100 para el caso del oxígeno y de 35 a 45 para el dióxido de carbono. Y este es el caso, digamos, donde está en insuficiencia respiratoria. Menor a 60 está hipoxémico y mayor a 50, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo normal es 35 o 45, el paciente está en hipercapnia. Este aumento del dióxido de carbono empieza a generar, digamos, acidosis y respiratoria. Tema aparte, ¿no? Todo el estado ácido-base, pero esto empieza a generar alteraciones globales en el organismo del paciente, ¿sí? Para ir cerrando, las intervenciones de enfermería, manejo fundamental de la vía aérea, ¿sí? Lo que es la posición de olfateo y la permeabilidad desde el punto cero, desde el momento que ingresa un paciente con dificultad respiratoria leve, esto yo ya lo tengo que estar haciendo, ¿sí? Valorar la respiración, la circulación, obviamente este paciente va a necesitar un acceso venoso periférico de gran calibre. Se va a valorar el nivel de conciencia, la administración de oxígeno sí o sí por máscara de reservorio. Y atención, ¿no? A tener siempre el paro de carro disponible y cercano y los elementos de intubación o en el caso que el paciente, digamos, dé tiempo de acuerdo a la evaluación que esté haciendo el médico también en conjunto con la enfermería, podría entrar en BNI. La insuficiencia respiratoria aguda es una de las indicaciones para entrar en BNI siempre y cuando el paciente no esté en regular estado general, como lo que vimos recién, ¿no? Y esto es importantísimo, saber dónde está la máscara y la bolsa de resucitación, ¿sí? Que la máscara sea acorde a la edad y al tamaño de la cara del paciente, ¿no? Este es otro dibujito que muestra con la almohada, no, perdón, a ver, con la toalla, ahí está, el realce interescapular, la posición de olfateo. Y ahora sí, esta es la última diapositiva para cerrar. No quería terminar sin reforzar esto, ¿no? Desde mi lugar, ponernos siempre en el lugar del otro. Esto tiene que ver con la empatía. Tanto para los que hacen adultos como para los que hacemos pediatría, siempre preguntarse, ¿no? Si fuera tu sobrino o tu hijo el que está del otro lado, ¿cómo te gustaría que lo trate? Un ejemplo muy chiquito. Si puedo cortar la cinta con una tijera, ¿por qué la voy a cortar con la mano y le voy a dejar una cinta pegada en todo el cachete de la cara de un bebé de 2 meses? Si le voy a poner el sensor de saturometría, ¿por qué no le pongo un apósito coloide o algo, o se lo roto una vez por turno para que no le genere una quemadura en el pie, ¿sí? Siempre que se encuentren, digamos, delante de un paciente, háganse esa pregunta, ¿sí? En el caso de adultos, bueno, si fuera tu mamá, la señora, y ponernos uno mismo en el otro lugar, ¿sí? Si fuera uno el que el día de mañana le toque estar del otro lado, ¿cómo nos gustaría que nos traten? Muchas gracias.